información en Biobío. John Henry Newman fue una figura crucial del siglo XIX en Gran Bretaña, incluso en el plano internacional, aunque continúa siendo relativamente poco conocido. Él fue una personalidad eclesiástica, intelectual, relevante para el mundo universitario y de trascendencia histórica para la Iglesia anglicana y la Iglesia católica. Sin ir más lejos, el domingo 13 de octubre de 2019 fue canonizado en Roma, integrándose a la lista de los santos católicos, como había advertido de alguna manera el cardenal Manning tras su muerte. Será canonizado en la mente de gente religiosa de todos los credos de Inglaterra. John Henry Newman había nacido en Londres el 21 de febrero de 1801 y su trayectoria copó casi el siglo entero, pues falleció el 11 de agosto de 1890. Fue una época contradictoria y difícil para la Iglesia y para el catolicismo, con un avance de la secularización, del liberalismo y las ideas de progreso indefinido. A fines de siglo, cobró relevancia una visión renovada de la doctrina social de la Iglesia, a partir de la encíclica Rerum Novarum, documento del Papa León XIII. Volviendo a Newman, siendo muy joven estudió en la Universidad de Oxford, casa de estudios donde posteriormente ejercería como profesor. Sin embargo, previamente se ordenó como presbítero de la Iglesia anglicana, donde tuvo una vida muy intensa, con algunos años en la capital del reino, los estudios universitarios, las definiciones religiosas más importantes y su participación en el llamado movimiento de Oxford en la década de 1830. No obstante, su caso particular estuvo marcado también por la conversión al catolicismo, como queda ilustrado en esta excelente biografía de José Morales, titulada simplemente John Henry Newman 1801-1890, publicado por Real en 2010 en esta edición. En este libro queda muy bien analizada una definición crucial en la vida del clérigo anglicano. Es precisamente esa mencionada conversión al catolicismo, que el propio Newman explica en su influyente libro Apologia Pro Vita Sua, cuando sostiene, refiriéndose al esfuerzo del movimiento de Oxford por renovar la Iglesia de Inglaterra. Había una oposición de pretensiones entre las religiones romana y anglicana. La historia de mi conversión es sencillamente el proceso de resolverla. El libro es de 1864. Su último sermón como anglicano se tituló Separarse de los amigos y terminaba con una hermosa y emotiva petición: rezad para que yo sepa reconocer en todo la voluntad de Dios y para que en todo momento esté dispuesto a cumplirla. Por otra parte, dejar la fe anglicana significaba en aquellos tiempos también abandonar sus posiciones en la Universidad de Oxford, lo que para Newman era relevante porque se había transformado en una voz influyente por su cultura y consistencia. Todavía no era la mitad del siglo y no volvería a pisar esa histórica casa de estudios hasta 1868. José Morales resume el impacto de la Apología Pro Vita Sua, libro notable, si bien complejo de leer, de la siguiente manera. El libro fue leído por toda Inglaterra, la anglicana, la protestante y la católica. Contenía una historia convincente, rigurosa y a la vez conmovedora. El autor daba cuenta del curso espiritual de su vida y explicaba sus opciones religiosas. Era un convertido que exponía la honestidad de sus intenciones y de modo implícito argumentaba la validez sustantiva del credo católico, pero lo hacía con respeto hacia el anglicanismo de su juventud y sobre todo hacia los amigos que había dejado atrás. Newman se expresaba de un modo inigualable. Lo anterior no era una regla general, sino una forma de enfrentar los temas que era parte de la formación y la comprensión que en realidad tenía John Henry Newman. Desde entonces en adelante su vida pasó a ser otra, también intensa, ahora como católico, con mucho estudio, oración y actividad. Dentro de esa intensa labor fundó el Oratorio de San Felipe Neri, primero en Birmingham y luego en Londres. Pasada la mitad del siglo se aventuró en la creación de la Universidad Católica de Irlanda. De entonces es su libro Una idea de la universidad, y además fue su primer rector entre 1851 y 1859. En este plano valoraba la necesidad de integrar la fe y la razón. Estimaba
que el fin de la universidad era el saber, que no tenía por qué ser utilitario, así como la convicción de que el progreso moral del ser humano no estaba asociado a su mayor sabiduría o cultura, aunque ellas fueran valiosas en determinados ámbitos. Si la virtud es dominio sobre la mente, señaló en una ocasión, si su fin es la acción, si su perfección es orden íntimo, armonía y paz, hemos de buscarla en lugares más serios y santos que una biblioteca o una sala de lectura, reflexionó en una oportunidad. Con ello evitaba caer en una torpe soberbia intelectualista, asociada a expresiones religiosas de orden práctico. Newman fue un escritor infatigable, que dejó más de 10.000 cartas sobre los más diversos temas, y muchas de ellas contribuyeron espiritualmente con personas a las que conoció muy poco. También publicó sobre la universidad, temas teológicos, historia, las relaciones entre fe y razón, así como temas de su propia vida. Habitualmente escribía sus sermones y también han sido publicados muchos de ellos en forma de libros. En este plano, se convirtió en un verdadero maestro, no solo para los católicos, sino también para las personas que procuraban vivir intensamente su fe, aunque tuvieran otras creencias. En su predicación y labor apostólica destacó claramente la idea de conversión, por razones biográficas y por interés personal. El tema me parece adquirir una doble dimensión. Una en la que él mismo había vivido, es decir, la posibilidad de que muchas personas transitaran o se acercaran al catolicismo, desde el anglicanismo o desde la falta de fe. La otra era respecto de los propios católicos, para que vivieran intensamente y de forma consecuente su fe, que les permitiera acercarse a Dios, tener vida de oración y encarnar de manera cotidiana las enseñanzas del Evangelio. Por su valoración del papel de los laicos en la vida social y de la Iglesia, Newman se transformó en un verdadero precursor incluso del Concilio Vaticano II. Newman era admirado por su inteligencia y obtuvo numerosas distinciones en vida. Fue creado cardenal por el Papa León XIII en 1879, lo que el sumo pontífice estimaba era uno de los sellos distintivos de su pontificado. Precisamente en esos años se produjo la restauración de la vigencia de las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino en la teología católica, como enfatizó la encíclica Eterni Patris y como comenzó a notarse con la fundación de nuevas universidades católicas en distintos lugares del mundo. No obstante, el sabio y santo cardenal británico también experimentó numerosas contradicciones durante su vida. Su valoración del laicado le significó problemas frente a la primacía del clericalismo. En otro plano también tuvo dificultades en sus años en la Universidad Católica de Irlanda. A su vez, Newman mostraba preocupación por la infidelidad de los católicos en su fe y en su acción, que se expresaría en una decadencia religiosa y moral. En la práctica, el tema no consistía en declarar una religión o suponerse perteneciente a ella, sino en vivir profundamente de acuerdo con la fe que se decía profesar. En 1890, la muerte del cardenal John Henry Newman, para entonces una figura conocida internacionalmente, fue un verdadero acontecimiento que probó muchas cosas. Una de ellas fue que el prelado no había perdido a muchos de sus amigos de juventud, que le recordaban con afecto e incluso admiración. En las calles de Birmingham lo despidieron miles de personas y al funeral celebrado en Londres asistieron miles de católicos y también de anglicanos que habían llegado de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda para despedir a quien había muerto con fama de santidad. Su epitafio fue sencillo y lo había redactado el propio Newman en 1876. Ex umbris de imaginibus in veritatim. Esto significa, desde las sombras y los reflejos hacia la verdad. En buena medida, eran una síntesis de su propia prolífica vida. Que estén muy bien. Nos vemos en nuestro próximo comentario histórico en BioBio TV. Opinión en BioBio.